Buen día, buenos días. Vamos a iniciar esta sesión sobre propuestas empresariales en tiempos de coronavirus y a la convocatoria pues intentará ser dar un punto de vista optimista. La sesión funcionará del siguiente modo. En primer lugar haré una presentación, compartiré unos datos, unas propuestas, reflexiones durante unos 20-25 minutos. Después intervendrán dos personas expertas que están con nosotros, Joan Clotet, humanista digital y alumni de la BSM Barcelona School of Management, y también Joana Barbany, directora general de la Generalitat de Cataluña. Esta sesión la haremos en castellano porque simultáneamente tenemos participantes también, alumnos y exalumnos de América Latina y de otros países. Y antes que nada quería agradecer, pues en estos momentos veo que hay 147 personas conectadas, pues agradecer a todas ellas su asistencia. La idea es, como decía, unos 20-25 minutos y a partir de ahí pues habrán estas dos intervenciones de Joana Barbany y Joan Clotet, y después se tratará que durante unos 20-25 minutos más pues cualquiera de las personas asistentes pueda también intervenir, opinar, preguntar, etcétera. Voy a utilizar un PowerPoint, que lo tendréis también a vuestra disposición. Si lo veo. Bueno, el PowerPoint ahora está puesto. El PowerPoint tiene 15 pantallas y como ya está a vuestra disposición. Lo que intentaremos es contestar en esta primera intervención 3 preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto durará la situación en la que estamos? Y la tercera pregunta es el cuarto punto que trataré, es ¿qué podemos hacer? Por tanto, ¿dónde estamos? ¿Cuánto durará esto? ¿Y qué podemos hacer? Y antes de empezar, quisiera recordar una frase muy conocida de John Galbraith, el eminente economista norteamericano, que decía que hay 2 tipos de economistas. Y decía, hay 2 tipos de economistas, los que no tenemos ni idea y los que no saben ni eso. Bien, este recordatorio de la frase de John Galbraith es simplemente para reconocer que los economistas no tenemos bolas mágicas y, por tanto, cualquiera de las opiniones o consideraciones que haré, pues tomarlas con mucha prevención, las hago con toda la humildad del mundo, me puedo equivocar y, por tanto, pues quería dejar bien claro este punto. Y voy con el primer tema. ¿Dónde estamos? Si recordamos un poco cómo funciona la economía y dónde estamos en este momento, pues podemos ver que tenemos una caída importante de la actividad económica. Esta caída, algunas organizaciones patronales como CECOT, PIMEC y algún instituto de estudios más, pues la cuantifican aproximadamente en un 50% de caída de la actividad económica. Alguien se preguntará cómo puede ser que solo caiga un 50% si está todo parado. Tenéis que pensar que hay una parte de la actividad económica, hospitales, administración pública, hay una parte muy importante de la actividad económica que sigue más o menos funcionando. Inclusive hay algún sector económico, por ejemplo, hospitales, supermercados, que seguramente tienen más actividad de la normal. El promedio de todo es que la economía está cayendo un 50%. ¿Qué impacto tiene que la economía caiga un 50%? Esto representa cada mes aproximadamente un 4% del PIB anual. Por tanto, si por cada mes que tengamos de parón económico, de confinamiento, el PIB cae un 4%. Se calcula que puede durar este confinamiento 2-3 meses, pues en la medida que sea así, si fuesen 2 meses, es una caída del PIB del 8%. ¿Un 8% es mucho o es poco? En la crisis del 2008, el PIB cayó más o menos un 6%. Por tanto, un 8 es importante. ¿Y qué pasa cuando cae la actividad económica? Pues inmediatamente, y de hecho es una consecuencia, cae el consumo, la inversión, y inmediatamente lo que hay es una
un aumento muy importante de la morosidad y, si no hacemos nada, cierre de empresas. Y si aumenta el paro, inmediatamente pues estamos en una economía donde el bienestar empieza a reducirse, el bienestar de la población, que no olvidemos que es el objetivo último, el objetivo final de la economía, mejorar el bienestar de la población. En la crisis del 2008, el paro pasó del 13% al 26%. Estamos hablando de datos de España. ¿Qué puede pasar ahora si la economía para 2-3 meses? Si no hacemos nada, que veremos que se están haciendo cosas y aún se van a hacer más, si no hiciésemos nada, el paro pasaría de un 13, que estamos ahora aproximadamente, a un 26%. Entonces, esto es un ciclo que es una espiral, es una bola de nieve. Cae la actividad económica, aumenta la morosidad, aumenta el paro. Al aumentar el paro y reducirse el bienestar, pues cae el consumo y la inversión, y es un ciclo que es una bola de nieve que no para. ¿Sí? Así es como estamos ahora, y es el índice de las mayores empresas cotizadas europeas. El Eurostock en aproximadamente un mes ha caído un 39%. Por tanto, tenemos una caída de la actividad económica, una caída del consumo, una caída de los mercados financieros, y así es como estamos ahora. ¿Cuánto durará esto? Aquí podemos aprender mucho de la historia. Hay una pandemia de la que se está hablando mucho en estos días, la pandemia de la gripe de 1918. Fue una pandemia que duró aproximadamente unos 3 meses, desde los primeros casos hasta los últimos casos. Duró unos 3 meses, y como podéis ver en el gráfico, de esa pandemia hay muchas lecciones que podemos aprender. Y una de ellas es lo que sucedió en Filadelfia y en San Luis. En la línea en negro que podéis ver, la que tiene una pendiente, un incremento más pronunciado, es lo que ocurrió en Filadelfia. En Filadelfia, cuando se produjeron los primeros síntomas de personas que tenían esta gripe, no hicieron nada y perdieron 15 días. Como no hicieron nada, inclusive fueron fechas en las que hubieron grandes manifestaciones, grandes paradas de personas en las calles, pues no se hizo nada durante 15 días, y lo que hubo es una gran mortalidad que cayó al cabo de un mes y medio, cayó mucho, pero hubo una gran mortalidad, muchas personas murieron durante aproximadamente un mes, desde que se produjo el inicio de la pandemia. Lo que podemos ver en el caso de Filadelfia, lo podemos ver en el gráfico a la derecha, es que se perdieron 15 días, hubo muchos muertos, y también la pandemia, los contagios se produjeron de forma muy inmediata, el sistema sanitario colapsó, hubo muchos muertos, pero económicamente el parón económico fue menor, duró menos, hubo menos pérdidas económicas. En cambio, San Luis tuvo una actuación pública muy diferente a la que se produjo los primeros personas que estaban contagiadas. Hubo una actuación inmediata, hubo confinamientos inmediatos, una serie de actuaciones inmediatas, que lo que hizo es, lo que se está hablando mucho estos días, es un aplanamiento de la curva, de forma que el sistema sanitario no colapsó, murieron muchas menos personas, pero el periodo de pérdidas económicas. En estos días se está hablando de si es mejor optar por la economía o por la salud. En el caso de Filadelfia, dio mejores resultados económicos, pero devastadores resultados desde el punto de vista de la mortalidad. En San Luis sucedió lo contrario. Entonces, ¿cuánto durará el periodo en el que estamos? Ahí la respuesta la tiene la ciencia, la medicina. La mayoría de estudios apuntan que puede durar entre 2 y 3 meses. Si esto es así, vale la pena recordar qué ha pasado en los principales cracks económicos que se han producido desde hace casi unos 100 años. En el gráfico que pongo a continuación podemos ver la fecha en la que se tocó suelo en los diferentes cracks económicos, y podemos ver la caída. Por ejemplo, la del año 57 fue de un 20%, y la siguiente fue una caída de un 27, de un 22. Son caídas importantes, cracks importantes como el que tenemos ahora. Lo que podemos ver en la derecha es cuánto
cuánto se tardó en producirse el crack, que es la tercera columna, y veréis que la caída se produce entre 3 y 29 meses. En este caso, en el crack que estamos actualmente, la caída se ha producido en 17 días. Es un fenómeno del que se ha producido prácticamente nunca. Y sobre todo no se ha producido nunca a lo largo de los últimos 100 años. Es importante ver en la columna de la derecha cuánto se tardó en recuperar los mercados. Y podemos ver que la recuperación de los mercados se produjo o bien en periodos muy cortos de tiempo, podemos ver en algunos casos 3 meses, 4 meses, cuando duró más fue unos 66 meses. El mensaje de esta pantalla, de esta figura, es que los cracks se recuperan. Más pronto o más tarde se recuperan. A veces se recuperan en unos pocos meses, a veces son 2 o 3 años. Este es un mensaje. Y entonces paso al tercer punto. Vale la pena tener en cuenta cómo es el perfil psicológico predominante de lo que se llama las masas, la mayoría de la población. En este gráfico podemos ver el coronavirus ha provocado un crack y este crack está provocando lo que siempre sucede cuando se produce un crack económico. Miedo, pánico. La mayoría de personas tienen un interés especialmente destacable por lo negativo. Cuando hay noticias positivas casi no les damos importancia, en cambio cuando las noticias son negativas les prestamos mucha atención. Y esto lleva a una sobrereacción. Por ejemplo, cuando hay un crack como el actual, los mercados caen más de lo que es normal. La mayoría de cracks no se producen por circunstancias como el coronavirus. La mayoría de cracks se producen, como veis en la fotografía de Michael Douglas en la película Wall Street, la mayoría de cracks se producen por el exceso de euforia. La euforia, la codicia que provoca que las personas con sus inversiones y sus medidas económicas provoquen euforias y provoquen burbujas. Y esas burbujas provocan cracks. La última burbuja fue en el año 2008, fue la burbuja inmobiliaria. En el año 2000 tuvimos la burbuja de Internet y si nos remontamos casi 400 años atrás, tendríamos la burbuja de los tulipanes, de la que tanto se habló durante el crack de 2008. En el crack actual lo que tenemos es una causa que es el coronavirus y sus efectos que produce unos impactos psicológicos que es el miedo, el pánico y, como decía, el interés por lo negativo, y todo esto provoca una ceguera que impide ver oportunidades. Paso al cuarto punto. ¿Qué podemos hacer? Bien, aquí vale la pena recordar que la economía, los economistas, los gobiernos han aprendido mucho desde el año 1929. En el crack del 29 había la idea de que la economía tenía que ser libre, se tenía que dejar al mercado que solucionase todos los problemas. De manera que en el año 29, cuando empiezan a quebrar los primeros bancos, como había la idea de dejar hacer, que el mercado lo resolvería todo, pues ese fue un crack que fue devastador. El PIB cayó un 40% en 4 años. Todos recordaremos esas fotografías de personas con traje, corbata, haciendo cola para pedir un trozo de pan y una sopa. Hubo un desempleo impresionante en unos años en los que no había ni seguro de desempleo, ni había seguridad social, no había ni seguro de garantía de depósitos como hay actualmente. Esa crisis demostró que la economía hay que tutelarla, hay que darle apoyo en momentos como el actual. En el gráfico que estoy proyectando en estos momentos se puede ver en azul cómo caería la economía si hay acompañamiento de medidas macroeconómicas. Medidas macroeconómicas, ahora las vamos a recordar, es lo que están haciendo los gobiernos europeos y norteamericanos. Son medidas que lo que hacen es amortiguar la caída económica. ¿Qué pasaría si no hay medidas macroeconómicas? Pues lo que tenéis en la línea, la curva roja, la economía se hundiría mucho más. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues es muy importante que haya medidas macroeconómicas. Vamos a recordarlas. Lo tenemos en la pantalla siguiente. Tenemos una caída del consumo, decíamos antes, que provoca caída de la actividad económica, morosidad, paro. ¿Cómo se puede frenar esto? Pues en primer lugar con medidas gubernamentales. Las medidas gubernamentales, lo que de momento se ha hecho en el caso de España, son ayudas a la liquidez
son préstamos con avales. Esto es una parte del problema y ahí son medidas que pueden ser efectivas si van acompañadas de procedimientos que sean muy rápidos, que no sean costosos y que esa liquidez pueda llegar rápidamente a las empresas, a los autónomos, para cubrir el problema de la morosidad y evitar cierres de empresas. Son medidas que van en la buena dirección. Las cantidades que se están hablando, en el caso de España, 200.000 millones de euros, son medidas adecuadas. En la medida de meses, esas medidas pueden ser adecuadas para la liquidez. Pero hay un segundo problema, que es la caída del consumo y la inversión. Y para el tema, la solución en algunos países ya se están poniendo en marcha, es acompañar estas medidas de liquidez de subvenciones directas inmediatas que tendrían que estar aplicándose ya ahora mismo. Hay personas que han cerrado su comercio, que no pueden pagar el alquiler, que no tienen ingresos. A esas personas, a las empresas, a las pymes, a todas ellas han de llegarles inmediatamente subvenciones a fondo perdido, dinero que no se tenga que devolver. ¿Y qué pueden hacer las empresas? Las empresas y los particulares, los que puedan, los que podamos, mucha solidaridad en todas direcciones. Esto significa lo siguiente: una empresa que a lo mejor tiene un proveedor que a lo mejor le hace la limpieza de la empresa, por poner un ejemplo, que en estos momentos no está prestando el servicio. A lo mejor ese proveedor es una persona autónoma, una empresa muy pequeña. Si puede, lo que se necesitaría sería... No em va la càmera de davant i haig de parlar. Bueno, has de vigilar que se'm vegi. Lo que sería muy importante es que Para més al darrere. Vamos a perdonar que hay arrancados. Ja, no giraré, m'ho mires, ja està. Que m'enfoquis i prou. Sí, perdonar que hay personas que están entrando. Mejor si podéis esperar al final para entrar por orden y así podremos ordenar todo el debate. Entonces, decía que en empresas y particulares lo que es muy importante es que haya solidaridad en todas direcciones. Aquellos recibos que podamos no devolver, no devolverlos, aunque no se esté prestando el servicio. Si tenemos solidaridad en todas direcciones, incluso con los gobiernos, los de aquí, los de allá, los de más allá, están haciendo lo que pueden, se están haciendo errores importantes, ayudémosles con crítica constructiva a aprender de los países que lo están haciendo mejor. Por tanto, desde el punto de vista del gobierno, subvenciones inmediatas a fondo perdido y ayudas a la liquidez. Y las empresas, mucha solidaridad, y también los particulares, mucha solidaridad en todas direcciones. ¿Qué más podemos hacer? Pues aquí pongo una serie de medidas, muchas de ellas son desde el optimismo, desde pensar que en 2 o 3 meses habremos salido de del agujero en el que nos encontramos. Medidas, muchas de ellas o todas ellas de sentido común, priorizar la salud y el bienestar de las personas. En las empresas que puedan dar confianza a las personas, al equipo humano, y dar confianza en el sentido de que no se despidirá a nadie. Lógicamente estoy hablando de las empresas que puedan hacer este compromiso, cuantas más mejor. Demos confianza a las personas. En segundo lugar, asegurar la liquidez y los suministros. Tendremos que cambiar, vamos a tener que aprender a hacer más teletrabajo, a mejorar habilidades digitales, vamos a tener que aprender a simplificar. Cuando veamos personas negativas, huyamos de ellas, pues son personas que no nos van a aportar nada y lo único que nos harán es aportar sensaciones negativas que no aportarán nada. Y ojo con el exceso de información. No dediquemos demasiado tiempo a la información. Hay que estar informados, pero ojo, hay muchas fake news que no aportan nada. Evitemos personas negativas, malas influencias y el exceso de información. Y quería detenerme un momento en el tema de las nuevas necesidades y el momento de compra. Lo veremos en la pantalla siguiente. Hay nuevas necesidades. En medio de este hundimiento generalizado, hay empresas, como podemos ver, Zoom, esta plataforma que estamos usando tanto estos días. Aquí podemos ver la cotización desde enero y febrero, y a partir de febrero, fijémonos la cotización que ha subido un 80%. Esto simplemente es un recordatorio de que en las crisis hay ganadores y perdedores. Hay empresas y personas que ganarán y empresas y personas que perderán. Las empresas que ganarán, como pasó en la crisis de 2008, son las que aprovechen las oportunidades, las que cambien a tiempo, lógicamente. Y el segundo punto que quería comentar
es que como los mercados han caído un 39%, es lo que en economía llamamos los momentos de compra. Cuando un mercado cae tanto como ha caído en un mes prácticamente, pues hay que recordar la historia, las lecciones de la historia. Cuando los mercados financieros se hunden, más tarde o más temprano, a veces son 2-3 meses, a veces son 2-3 años, se recupera. Una caída de un 39%, aquí pongo los datos del Eurostock, el Eurostock cayó de 3.800 a 2.300. Esto es una caída del 39%. La mayoría de las empresas del Eurostock son empresas muy sólidas, son empresas que siguen funcionando, que posiblemente durante 2 o 3 meses les caerá la actividad, pero cuando valoramos una empresa lo hemos de hacer pensando en que es una empresa que va a durar muchos años, y si son empresas sólidas, lo lógico es que estas caídas del 39% se recuperen, y pasar de 3.800 a 2.300 es una caída del 39%, pero cuando se suba, pasar de 2.300 a 3.800 es una subida de 3.000, de 60 y pico por ciento, 65%. Por tanto, aquí hay oportunidades de inversión, es un momento interesante para comprar. Si tenemos que hacer viajes a partir de septiembre, octubre, noviembre, o comprar a partir de esos meses, pues ahora es un buen momento para hacer esas compras. Es un momento de compra. Y para acabar este cuarto punto y entrar ya en las conclusiones, pues simplemente recordar unas frases de Einstein, que nos las dijo en plena crisis del 29, y nos recordaba que la crisis trae progresos, porque la creatividad nace de la angustia. En la crisis nacen los inventos, los descubrimientos. Lo dijo Einstein, seguro que tiene razón. Son momentos los de crisis, momentos de oportunidades, momentos para cambiar, si aprovechamos las oportunidades que hay. Y paso ya a las conclusiones. Simplemente recordar que la historia se repite, aprendamos de la historia. Las pandemias que ha habido en siglos o décadas anteriores son pandemias que normalmente han durado 2 o 3 meses. Las crisis económicas, cuando hay caídas de los mercados, como la actual, pues sabemos también, nos lo dice la historia, que al cabo de 3-4 meses, a veces son 3 o 4 años, pues los mercados financieros se recuperan. Por tanto, las crisis se acaban y ahora algunas impresiones. Pues primero aprendamos la lección. Hay países que lo están haciendo muy bien, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, pues aprendamos de las mejores prácticas, ayudemos a nuestros líderes políticos y sanitarios a tomar las mejores decisiones, sobre todo hagamos caso de lo que diga la ciencia, lo que diga la... Una segunda propuesta, pues serenidad, no sobrereaccionar, solidaridad en todas las direcciones. Si queremos que haya solidaridad con nosotros, pues nosotros también seamos solidarios y solidarias con los demás. Aprovechemos las oportunidades, que las hay y las habrá. En esta crisis habrá ganadores, como decía antes, y perdedores. La innovación, por supuesto, va a ser una herramienta clave. Aquí, en nuestro país, en los últimos años, hemos perdido un poco de fuelle, hemos invertido menos en innovación, pero ahora es un momento muy adecuado para la innovación. Una sexta propuesta es la resiliencia, la resistencia ante momentos difíciles. La economía en el año 2020 tenía unas buenas perspectivas, estábamos creciendo alrededor de un 2%, un poco menos que en años anteriores, pero estábamos creciendo bien, pero esto ahora se ha cortado, seamos resistentes. Y un séptimo punto es a ver si podemos salir de esta crisis trabajando un poco más por el bienestar global. De la crisis del 2008 salimos con mucha más desigualdad, salimos con castigos mayores a lo que es el planeta, al medio ambiente. Entonces, podemos salir de esta crisis cuidando más el bienestar global, cuidando la economía, por supuesto, pero cuidando también la sociedad. Eso tiene que ver con reducir la desigualdad. Y luego podemos cuidar más el planeta. Y, por tanto, podemos conseguir que las empresas trabajen, por supuesto, en la dimensión económica, pero también en la dimensión social y medioambiental. Y, como pongo al final, que tengamos un poco de suerte. No es lo mismo 2 meses de parón de confinamiento que 3, ojalá sean 2, y si han de ser 3, pues mejor 3 que 4. Ojalá se cumplan las previsiones que dicen que este confinamiento no durará más allá de unos 2 meses, ojalá sea así. Bueno, y con esto pues acabo la exposición, y entonces ahora lo que podríamos hacer es pedirle en primer lugar a Joana Barbany si puede hacer una intervención. Joana Barbany es directora general de Societat Digital,
de la Generalitat de Cataluña y ella en las últimas semanas ha hecho varias intervenciones sobre el papel de la administración pública. Entonces, Joana, buen día. Buen día, ¿se me oye bien? Sí, se oye perfectamente. Pues muchas gracias por estar aquí. Y yo te quería preguntar sobre, tú que estás en la administración pública, son momentos difíciles para la administración pública, pero ¿cuál crees que es el papel de la administración pública en estos momentos? A ver, yo creo que nosotros debemos informar, esto en primer lugar, porque somos referencia, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con informar de manera veraz, porque también, como has dicho, pues hay mucha fake news, es lo primordial, ¿no? Informar a tiempo y de manera segura. Dicho esto, creo que no debemos alarmar, porque la alarma es lo peor que podemos hacer, con lo cual, todo lo que tiene que ver con la previsión, con la planificación y con la comunicación para mí es primordial. Muchas gracias. ¿Y cómo, desde la administración pública, cómo lo ves en estos momentos, el momento en el que estamos? ¿Coincides que este es un momento que puede ser de 2 o 3 meses? A ver, ¿Cómo lo estás viendo? sí, tú bien lo has dicho, las previsiones nadie las sabe con certeza. Yo particularmente, por lo que voy escuchando, creo que nos vamos a 2 meses seguro, un par de meses o 3. Lo que confinamiento pues pueden cambiar, ¿no? Yo creo que habrá un parón hasta el mes de abril o mayo o junio, porque bueno, no hemos llegado al pico, con lo cual creo que va para largo. Dicho esto, pienso que tampoco no sabemos muy bien cómo avanzará, ¿no? Porque los datos van cambiando y tenemos que ser optimistas, porque ir pensando que tenemos ¿no? un deadline o una visión a 3 meses es muy duro, con lo cual yo soy partidaria de ir pasando día a día y de ir informando y de ir comunicándonos con la ciudadanía a medida que vamos sabiendo cosas con seguridad e intentar no hacer elucubraciones. Muy bien, muchas gracias, Joana. A vosotros. Tenemos también con nosotros, Joana, si en cualquier momento quieres volver a intervenir, pues por supuesto, pero tenemos con nosotros también a Joan Clotet, que es humanista digital y alumni del posgrado de dirección de empresa. No sé si lo tenemos ahora con nosotros, a Joan Clotet. Sí, aquí estoy, Oriol. Buenos días a ti y a todos. Joan, hola, buen día. Pues Buen muchas día. gracias también por estar con nosotros. Para ti como humanista, estos son momentos en los que las humanidades pues, nos pueden ayudar mucho. Y hace años que las humanidades cada vez más personas vemos que tienen que ocupar un papel muy relevante en nuestras vidas y en nuestra economía. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿qué es para ti el optimismo? Para mí el optimismo es una actitud, es una predisposición ante la situación, sea cual sea. Es decir, al final los hechos son los que son. Muchas veces no tenemos capacidad de incidencia, nos encontramos cosas que nos ocurren, en este caso muy graves y globales, y lo que marca la diferencia realmente es nuestra capacidad de decidir pues, qué tipo de información queremos escuchar, como decías tú antes, qué tipo de actitud queremos tomar y qué queremos hacer con nuestra vida, con ese contexto que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, para mí, supone una disposición, una apertura, una vocación de ver oportunidades incluso en las situaciones aparentemente más adversas y casi diría que es un mantra personal, es decir, es algo que hay que practicar porque en casi cualquier situación hay oportunidades y tú lo planteabas antes, ¿no? Y además creo que además es algo que también se contagia de unos a otros. Decías antes también que uno de los comportamientos que recomiendas es una solidaridad en todas las direcciones. Yo creo que también el optimismo hay que los demás a saber ver desde otro ángulo y también dar el mejor de sí mismos, porque este tipo de situaciones solamente se puede revertir si todos aportamos, como tú apuntabas antes, no solo a la espera de que la administración, el gobierno, quien tenga responsabilidad más global, ejerza, sino que cada uno piense en qué podemos hacer nosotros desde nuestro contexto, desde nuestros recursos, capacidades, para darle la vuelta a la situación de manera global. Es para mí un poco la perspectiva del optimismo. Es cierto también, y me gustaría añadir, que obviamente los datos y la información que tenemos condiciona. Es bastante probable que personas que ahora mismo no están conectadas a este webinar, pues porque están en primera línea de fuego, sector médico, servicios primarios, pues están ahora con otras prioridades, ¿no? Y el contexto que están viviendo día a día, pues les ayuda menos a ser optimistas. Pero creo que hay casos muy claros y estos días están proliferando por las redes sociales o si tenéis familiares, amigos
que están en esa primera línea de acción, en que las actitudes positivas hacen también que todo este proceso pues le demos entre todos la vuelta lo antes posible. Muchas gracias, Joan. Joan nos hablaba ahora mismo pues, en fin, de qué es para él el optimismo. Las personas podemos escoger, ante una determinada realidad, podemos escoger ser optimistas o ser pesimistas. Y como Joan y Joana nos decían, coincido con ellos, pues nos irá mejor si somos optimistas. Si somos optimistas, tendremos más posibilidades de ver oportunidades, tendremos más posibilidades de ser solidarios, como también decíamos, solidarios en todas direcciones. Y después de estas intervenciones, ahora preguntaría en general a todas las personas, tenemos, según veo, 213 personas que están asistiendo a este webinar, y si hay alguna persona que quiere intervenir, pues ahora es el momento. Si pide la palabra, pues inmediatamente pues se la damos, y así tenemos, por ejemplo, a Víctor Sastre, Huete, que le vamos a pedir que intervenga. Víctor, ¿estás ahí? A ver. Joan también ha pedido la palabra ahora. Todo que ahora tenemos algo de lo que habitualmente nos quejamos Sí. de que no tenemos suficiente, y es tiempo. Entonces, Sí, Joan, ¿estabas diciendo? sí, que decía que me gustaría añadir, Oriol, que Sí. otro de los aspectos en los que ahora tenemos un privilegio es el tiempo. Quejamos siempre que no tenemos suficiente, y ahora pues tenemos tiempo para pensar, para reflexionar, para estar con los nuestros, y creo Muy que bien. uno de los focos que puede dar también ayudarnos a todos es, y conecto con una frase que has dicho tú antes, que me gustaría buscarle un doble sentido. Oriol, has dicho, los cracks se recuperan. A mí me gustaría poner énfasis en que los cracks somos todos nosotros, porque todos tenemos talento. Y ahora es un gran momento de dedicarnos tiempo a nosotros y a nuestro contexto, nuestros colegas, nuestros equipos de trabajo, para revisar en qué han sido siempre cracks, para poner esto en valor de nuestras organizaciones, de nuestros clientes, del mercado, en el momento actual y en lo que venga. Es decir, invito a reflexionar y aprovechar ese tiempo que es un privilegio en ver qué hacemos distinto, qué hacemos mejor, o incluso qué dejamos de hacer, porque el talento de las personas y ese talento conectado, en el que ahora estamos viendo una muestra en todas. Invitaros, desde luego, desearos salud a todos, lo primero, y en el contexto de que tenemos pues nuestro tiempo para reflexionar en qué somos buenos y qué podemos aportar a la situación actual, y qué seguiremos aportando después de esto a nuestra compañía o al mercado, en función un poco de nuestro rol profesional. Muy bien, muchas gracias, Joan. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención más? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión? Sí, Víctor, ¿se me oye ahora? Sí, Víctor Sastre, adelante. Sí. Habla. El mercado en estos últimos 10 años ha tenido un crecimiento bastante alto. Ha habido bastante liquidez en los mercados por los intereses que había bastante bajos, y en general había la opinión de que el mercado está bastante sobrevalorado. Entonces, este crack, más que recuperarse, ¿no crees que también podría servir como corrección, y que en vez de volver a subir todo se mantuviesen estos niveles, que son un poco más correctos, por lo que se entiende con un mercado con un valor correcto, no sobrevalorado? Bueno, aquí para dar una opinión sobre este tema, cuando hablamos del mercado español, los mercados financieros en España o en Europa, si miramos las cotizaciones que había hasta hace un mes, con la capacidad de generación de beneficio de las empresas, con los dividendos que pagaban
y con las expectativas de la mayoría de empresas, los mercados no estaban muy sobrevalorados. Por tanto, es una opinión y el tiempo lo dirá. En mi opinión, la caída que ha habido de un 30 y pico % de los mercados antes todas las prevenciones y humildad del mundo, yo creo que eso se va a recuperar. Hemos de tener en cuenta que para ver si unos mercados, los mercados bursátiles, por ejemplo, están caros o baratos, es muy importante comparar las cotizaciones con los beneficios que generan las empresas. Y los niveles están muy elevados. No está en posición de decir que era una burbuja, pero es una opinión. El tiempo lo dirá. Gracias. Tenemos... ¿Estás ahí, Elizabeth? Hola, sí, estoy aquí. Buenos días. Se oye un Adelante. poquito mal, no sé si la conexión es la más oportuna. Pues, ante todo, muchas gracias por este webinar. Está todo muy bien. Yo tengo varias preguntas. No sé si prefiere que se las haga de vez. Sí, todas a la vamos vez. una por una. Venga, Todas a la vez vamos y allá. así podrán intervenir más personas. Perfecto. Que es un buen momento para comprar. No sé si se refiere ahora, en este momento, o esperarnos a que ya termine un poco el confinamiento. Y la pregunta sería además, ¿a qué activos nos referimos? Otra pregunta sería que si podría darnos un ejemplo de algún país que esté reaccionando de manera ejemplar, o lo que usted consideraría ejemplar ante esta situación, ¿no? Otra pregunta sería sobre la estrategia china. ¿Qué le parece? Porque están a punto para todo, han pasado pues confinamientos, han pasado pues una situación un poco límite y ahora parece que están dispuestos a vendernos todos, son los salvadores, ¿no? Y ¿cuál sería tal vez la mejor estrategia ahora para aplicar a las empresas? Porque es un buen momento, como se apuntaba hace unos instantes, para valorar en qué somos unos cracks, en qué hemos sido siempre cracks, exacto, y entonces valorar qué primamos, el precio o la calidad de los productos o de los servicios que ofrezcamos. ¿Qué cree que a lo mejor puede valorar más el mercado? Estas son mis preguntas. Webinars, pero intentaré dar unas impresiones, recordar con toda la humildad del mundo y no tengo una bola de cristal. La primera cuestión era si ahora era un momento o no para comprar valores. En mi opinión, los mercados han caído más de lo que es razonable. Cuando compramos una empresa, lo hemos de hacer pensando que es una empresa que va a durar muchos, muchos años. Entonces, hemos de tener en cuenta que este confinamiento parece ser que durará 2 o 3 meses, no durará toda la vida. Entonces, creo que ahora es un buen momento, pero lo digo pensando siempre que cuando se hace una inversión en bolsa o en la compra de una empresa, hay que hacerlo pensando en el largo plazo. Podemos comprar hoy y nadie puede descartar que mañana los mercados caigan un 10 o un 15 o un 20% más. Significa que solo hay que utilizar recursos que con seguridad no se tengan que necesitar durante 3 o 4 o 5 años. Si no, no se puede entrar ahora. Y nunca, diría en bolsa. ¿Qué empresas creamos que van a ir en el futuro? Empresas sólidas, que estén capitalizadas, con poca deuda. Hay muchas empresas que en estos momentos están pagando dividendos, que seguro que los van a recortar algo en los próximos meses, pero que están pagando dividendos del 3, 4, 5, 6% sobre la cotización. Son empresas de sectores alimentario, energía, seguro, sectores de consumo. Son empresas muy sólidas. Yo siempre recuerdo, mi padre, que tiene 94 años ahora, él siempre dice que en amores y valores, no asesores. Por tanto, estas opiniones que os digo, pues las hago con toda la humildad. El tiempo dirá si son razonables o no. Siempre que ha habido un crack fuerte de un 40% como ahora, en los últimos 300, 400 años de historia, siempre se ha recuperado al cabo de unos meses o de 3 o 4 años. Países que lo están haciendo bien, no entiendo de salud, pero
parece ser que países como Corea, como Alemania, Singapur, han tomado medidas relacionadas con los test, han tomado medidas relacionadas con los confinamientos, han tomado una serie de medidas de las que quizá podemos aprender. Sobre China, hay que tener en cuenta que China era el país que tenía posiblemente menos información cuando sucedió las primeras personas contagiadas. En nuestro caso, teníamos la experiencia de China, sabíamos lo que había pasado en Italia y, por tanto, teníamos más información. Ojalá la aprovechemos y, sobre todo, aprendamos de lo que hacen los países que están saliendo mejor de esta situación. Y la última cuestión era ¿qué podemos hacer? ¿Qué fortalezas tenemos? Pues en nuestro país tenemos fortalezas muy importantes, tenemos una gran capacidad para adaptarnos a situaciones, una gran capacidad para ser flexibles, creatividad. Tenemos capacidades muy importantes y las hemos de concentrar, si estamos en una empresa, en aquello que los clientes valoren. Cada empresa tiene que saber si sus clientes valoran la calidad más que el precio o el precio es más importante que la calidad. Cada empresa tiene que conocer cuál es su propuesta de valor y qué es lo que la puede hacer diferente de las demás empresas. Y ahora es un momento, como decíamos, que habrá ganadores y perdedores. Creo que he dado un poco opiniones sobre las impresiones de Elizabeth, las preguntas de Elizabeth, y tenemos con nosotros ahora a Amparo. ¿Estás ahí? Me parece. Creo que no hay por ahora más intervenciones. Si no hay ya... Iván quiere intervenir. Iván, ¿estás ahí? Ahí. Si alguien puede levantar la mano, creo que es Elizabeth de nuevo. Elizabeth, ¿estás ahí? Sí, no, pero ya está. Ya hemos comentado, muy bien. A ver, Pau Balseix tiene dos preguntas. Recordad que para preguntar tenéis que levantar la mano. Pau, ¿estás ahí? O Iván, que veo que... Carlos Murillo también. Nos oímos. Veo que Iván quiere intervenir. También. Sí, ¿se me oye? Carla. ¿Sí? ¿Se me oye? Tengo activado el micro, pero ¿se me oye? ¿Se te oye bien? Sí, Carlas, adelante. Bueno, buen día a todos. Felicidades por la iniciativa y por el desarrollo de la actividad, que creo que es muy interesante. Yo quería hacer un par de apuntes y una pregunta. Los apuntes. Creo que es una crisis. Alguien me preguntaba si creía que esta crisis era parecida a las anteriores. Dije que tenía elementos diferentes. Para mí hay dos. Uno, la componente de salud y, por lo tanto, todo lo que supone la propagación del hecho a nivel global con una rapidez inusitada. Y, por otro lado, desde el punto de vista económico, creo que es una crisis en donde hay una crisis tanto de demanda como de oferta, como también de precios, especialmente de las materias primas. Esto le confiere una posición desde el punto de vista económico y financiero relativamente diferente a la crisis del 2008. Ante esto, desde mi punto de vista, ¿de qué nos damos cuenta? En primer lugar, creo que todos hemos tenido algún tiempo para reflexionar en el que probablemente estemos ante un cambio de paradigma. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, las cadenas de valor integrales a lo largo de todo el mundo, lo hemos visto especialmente en el sector de la automoción, dejan de tener
capacidad para seguir produciendo porque las autopartes, las componentes, no llegan a tiempo. En segundo lugar, y por otra parte, desde un punto de vista más humanístico, una reflexión en el sentido de la fragilidad en la que como colectivo, como humanidad, nos damos cuenta que tenemos cuando hace poco nos creíamos que habíamos superado a todas las civilizaciones anteriores. Ante esto, bueno, respuestas, formas de trabajo, forma de comunicación, como la de ahora es un ejemplo, distintas. Esto también tendrá impacto en el ámbito de la formación, que probablemente daría para otra sesión. Y luego, un fenómeno de desglobalización, que probablemente no sé qué alcance podrá tener, pero seguramente que volveremos a una situación, entre comillas, de normalidad, aunque esta normalidad tendrá un salto de discontinuidad, y permitirme que utilice un término matemático, ¿no? Cambian las formas de vida y esto pues incide en algo que a veces inconscientemente no éramos del todo, no teníamos una conciencia plena de, por ejemplo, lo que significa, hablando de un término muy en boga hoy, la vacuna. Es decir, una vacuna, la erradicación de las enfermedades infecciosas en la historia reciente de la humanidad ha sido un éxito porque la vacuna ha sido para todos. Mientras hay comportamientos individuales de rechazo a esta situación, la vacuna pierde sentido. En el ámbito de la solidaridad, de recuperar este sentimiento más íntimo de cada uno de ellos, que deberíamos aplicar una cosa parecida a lo que ocurre con la... Y la pregunta, seguramente aquí saldrán sectores reforzados y sectores muy tocados de fondo. Vamos, como el título de la sesión era del optimismo, quería preguntarte, Oriol, ¿cuáles crees que pueden ser los sectores económicos o parcelas de la actividad económica y empresarial que pueden salir reforzadas de esta crisis? Muchas gracias, Carlas. Pues como la pregunta es muy concreta, unas impresiones rápidas. Estos días estamos viendo que hay sectores que tienen más demanda. Estaríamos hablando del sector salud, todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con Internet, con el teletrabajo. Estamos viendo también sectores como alimentación. Entonces, creo que saldrán reforzados este tipo de sectores, todo lo que tenga que ver con Internet, con teletrabajo, con el sector salud. Creo que va a salir reforzado también todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, porque creo que esta crisis contribuirá a que más personas y más empresas sean conscientes del tema de que hemos de cuidar más el planeta. Por tanto, son sectores que veremos, yo diría que van a ir a más. Gracias. Gracias. Aprovecho para comentar una pregunta que ha hecho en el chat Francis Manrique. Comenta que está en una empresa manufacturera industrial que tiene parado al 90-95% de las personas, no pueden hacer teletrabajo y yo diría que se puede hacer lo que seguramente ya estáis haciendo, que es en primer lugar la liquidez y proteger la economía de la empresa. Esto significa que seguramente tenéis que, ya lo estaréis haciendo, hacer un ERTE. Hacer un ERTE, si lo hacéis, esto protege la liquidez de la empresa, un expediente de acción temporal de empleo. Si lo hacéis, protegéis la liquidez de la empresa y también protegéis la economía de la empresa. Al hacer por tanto, esto puede dar seguridad a las personas. Hay empresas que al hacer el ERTE lo que hacen es complementar el ERTE con una retribución que permita que las personas no vean mermada su salario. Por tanto, esta sería una primera actuación y, por tanto, proteger la liquidez y proteger la economía. Y pensar que seguramente esto durará 2 o 3 meses y, por tanto, pues, ir pensando medidas que se pueden tomar y que se pueden aplicar una vez salgamos de esta situación. Y, por tanto,
En definitiva, proteger la liquidez y la economía y dar confianza a las personas. Veo que hay otra cuestión aquí en forma de L. ¿Sí? Bueno, en esto los economistas nos equivocamos. Se suele decir, lo decía el premio Nobel Kahneman, que decía que si nos equivocamos más, la vida nos va mejor. ¿Sí? Entonces, partiendo de la base que los economistas nos equivocamos más, yo veo esta caída de la actividad económica y de los mercados como una V, es decir, como una caída muy drástica de la actividad y que al cabo de 2 meses empezará a subir y los mercados financieros habrán empezado a subir un poco antes. Los mercados financieros siempre se anticipan. Si miramos lo que está sucediendo en China, parece ser que en la región de Wuhan la economía está volviendo a ponerse en marcha y, por tanto, en China parece que estamos más ante una V que ante una U o otro tipo de letra. Voy a hacer preguntas y me disculparéis si no respondo adecuadamente, pues ya lo decís y entonces intento ampliarlo. A ver, Esther pregunta ¿cómo va a hacer frente el gobierno a la cantidad de deuda acumulada y desorbitada? Ahí sí que tenemos un problema importante. Vamos a salir de esta crisis pues con gobiernos mucho más endeudados y con algunas empresas mucho más endeudadas. Y la única forma de resolver esto será aumentando los impuestos. Ojalá también se haga pues mejorando la eficiencia del sector público para que el aumento de impuestos, que tendrá que ser importante, ese dinero que decíamos a fondo perdido, esas subvenciones a fondo perdido, pues estas subvenciones significan déficit público, deuda pública, y por tanto esto lo tendremos que pagar entre todos con impuestos. Por tanto, habría que prever más impuestos. Hay personas en estos momentos y empresas, cuando hablábamos de solidaridad, que están haciendo aportaciones importantes, lo hemos visto con algún deportista de élite, con algunas empresas que están haciendo aportaciones importantes para comprar material médico. Los temas, eso puede ayudar a aligerar un poco este déficit, pero vamos a salir con muchos más impuestos. Sergio. A medio y largo plazo, sí, a menos que se hagan quitas, esperemos que no se produzcan. Una quita significaría que pues, la persona que tiene deuda pública, pues el gobierno correspondiente, pues una parte de esa deuda pública pues la recorta. Esperemos que eso no ocurra y por tanto que lo que haya es muchos más impuestos en el futuro. Iván pregunta, ¿no crees que ha sido un caso el tema de los ERTE? Es decir, que hay empresas con gran solvencia a las que se les ha permitido un ERTE en las mismas condiciones que un taller de barrio. Si se tenían que poner limitaciones, habría que ir dinero a fondo perdido. El ERTE es un dinero a fondo perdido, pues hay que ayudar a los que más lo necesiten, por supuesto. Esto ya, lógicamente, caso por caso. Aquí entraríamos en lo de la solidaridad. Si una empresa puede seguir adelante sin hacer ERTE, sin hacer ningún tipo de recorte, pues mejor. Será una solidaridad con todos los demás y con la sociedad. Enrique Schomberg hace 2 preguntas. La primera, ¿qué puede pasar con los números del comercio internacional después de años de crecimiento? Mi impresión, y dice, la variación irá más o a menos. Yo creo que una vez pasen estos 2 o 3 meses, todo se volverá a poner en marcha y volveremos a tener más crecimiento en el comercio internacional. Ahora, es posible que cambiemos algunos hábitos. En los últimos años hemos visto pues, que de repente pues, muchas personas todos hacíamos muchos viajes en avión, muchos viajes de todo tipo, y ahora quizá hemos visto que se puede hacer casi lo mismo a través de medios remotos. Tenemos algunos hábitos. El comercio internacional creo que irá a seguir haciendo más. Y la segunda, ¿qué pasará con los países menos sólidos económicamente? Con tasas de informalidad en su economía más altas como es Latinoamérica, África, Asia. Bueno, lógicamente los países que estén más debilitados
económicamente, pues son países que lo tendrán peor. Los países más fuertes son países que pueden soportar, dar más ayuda. Hablábamos de subvenciones generalizadas para toda la economía, sobre todo para los más necesitados. Los países más débiles lo tienen peor. Isabel hace una intervención que dice que todos nos contagiaremos. El tema es colapsar el sistema sanitario. A nivel médico, se conoce mucho sobre los contagios. Confinamos al 100%, veremos el brote. Como economista, podemos considerar un confinamiento del 50% que reduzca el impacto económico y asegure el sistema sanitario. Bien, digan la ciencia, los científicos y científicas, que nos digan lo que hemos de hacer. Yo, como creo que hemos de ver lo que están haciendo en Alemania, lo que han hecho en Singapur, lo que han hecho en Corea del Sur. Miremos lo que han hecho, cómo lo han hecho, a través de bloqueos muy concretos, confinamientos muy concretos, a través de test para mucha población. Vale la pena que aprendamos de esos casos. Jaume habla de la renta básica. Ha vuelto a surgir el tema de la renta básica. La renta básica es un tema importante, cada vez se hablará más de la renta básica. Personalmente, hace 4 o 5 años era muy escéptico, era contrario al concepto de renta básica. En los últimos 2 años lo he estudiado más a fondo, viendo cómo está el mundo, viendo cómo está aumentando la desigualdad. Y en estos momentos mi opinión es diferente. Hace un año, precisamente con Xavier Ferràs, el profesor Xavier Ferràs, hicimos un estudio sobre la renta básica, lo tenéis por internet, está el PDF colgado, donde recomendamos que los países apuesten más por ampliar las rentas. Una renta básica cuesta mucho dinero y, por tanto, apostamos por las rentas condicionadas según las características de las personas más necesitadas. Pero cuando ahora estamos diciendo que tiene que haber una subvención con dinero a fondo perdido prácticamente para toda la población, en el fondo, aunque sea temporal, de lo que estamos hablando es una especie de renta básica, que sería temporal, pero estamos hablando de esto. Jordi hace otra pregunta relacionada con el sector startups. ¿De qué forma va a influir lo que está pasando en el futuro cercano de las startups? ¿Qué pasará con las rondas de financiación? Bueno, las startups depende de a qué se dedican las startups. Me imagino que una startup relacionada con el sector salud, con el sector internet, teletrabajo, son startups que tienen mucho futuro y van a tenerlo más, y seguro que habrá muchas personas interesadas en invertir en esas startups. Por tanto, las startups que estén en sectores emergentes y con necesidades claras, diría que lo tienen muy bien en los próximos años. Pau Balcells hace otra pregunta y dice: ¿por qué no se aplican los días de vacaciones de una manera obligatoria? Bien, aquí, porque ahora muchas personas, de hecho, no pueden trabajar. Sé de muchas organizaciones en las que hay muchas personas que están trabajando más que nunca, desde casa, pero trabajando más que nunca. Por tanto, habrá que ir caso por caso. Es posible que en algunos sectores, igual en el mes de agosto, igual convendrá que las vacaciones quizás se hagan menos vacaciones. Habrá que ir caso por caso, empresa por empresa, y aquellas empresas que puedan recuperar en el mes de julio o de agosto pues la producción que ahora no pueden hacer, igual tendrán que rediseñar sus vacaciones. Habrá que ir caso por caso. Pau Balcells hace otra intervención y dice: se habla de subvención a fondo perdido. Dice: ¿por qué no destinar ese dinero a compra pública potente, incentivando el sector privado? Bien, es que la actuación de los gobiernos en estos momentos tiene que ser en varias direcciones. Primero, apoyar la liquidez con préstamos y avales. En segundo lugar, apoyar lo que es la economía de las empresas, que no se produzcan pérdidas exageradas. Y ahí lo que es importante es lo que decíamos del dinero a fondo perdido. ¿Sí? Y luego también es importante que el sector público haga inversión. Ahora posiblemente no se puede hacer en estos momentos, pero que haga mucha inversión pública. Y aquí es importante que aprendamos la lección del año 2008, cuando se hizo el plan E. En muchos casos eran inversiones
que era en aceras o eran en parques públicos. Eran inversiones que no tenían un impacto claro en el bienestar y en la competitividad de las personas y de las empresas. En cambio, países como Alemania, Francia, Holanda, en el 2008 hicieron un aumento muy importante de la inversión pública que se utilizaba para incrementar la competitividad de la economía. Y, por tanto, era una inversión que permitió que no solamente que llegase dinero a la economía, sino que además fue con una mejora importante de la competitividad. Aprovecho para darle la palabra a Alfons Cornella, que lo tenemos con nosotros, y también de nuevo es un lujo todas las personas que estáis interviniendo, y Alfons, como sabéis, es un gran experto en prospectiva y en innovación. Alfons, ¿estás aquí? Creo que Alfons quería intervenir, pero ahora no nos está escuchando. Bueno, pues entonces continúo con más intervenciones, y si Alfons nos oye y puede intervenir, pues inmediatamente entramos. Una pregunta de Josep Fabra, un comentario. Dice, ¿crees que el Estado será capaz de asumir el incremento de los subsidios de desempleo, los ERTOs, la caída de ingresos? Bueno, pues evidentemente una gran diferencia entre el año 2020 y el año 2008 es que el año 2008 iniciamos esa crisis con un sector público poco endeudado. En cambio, ahora iniciamos la crisis del coronavirus con un sector público muy endeudado. Lo que pasa es que no veo ninguna otra opción mejor que el sector público se endeude más, y que se endeude más para parar el golpe. No veo ninguna alternativa mejor, a pesar de que eso significa incrementar el déficit público y la deuda pública. Ese parar el golpe significa que se puede contener la caída del desempleo, y eso significa contener la espiral destructiva en la que podemos entrar. Si no paramos esa espiral destructiva, nos podemos situar en lo que pasó en 1929, que la economía cayó un 40%, y eso sí que es un desastre. Por tanto, creo que no hay otra opción que el sector público ponga mucho dinero en la economía en estos momentos. No veo ninguna otra opción. Homero dice, ¿qué podemos hacer en Latinoamérica para impulsar nuevos modelos de negocio? Bueno, aquí en el chat tenemos a personas muy expertas, pero se ha hablado del tema de la economía digital, se ha hablado también de la nueva economía. Hay mucho futuro en la nueva economía, en la robotización, en la economía digital, en todo lo que tiene que ver con Internet. Ahí hay grandes oportunidades para generar actividad económica. Seguimos. Josep pregunta, tengo la mano levantada, dice, pero hace la pregunta también en el chat, dice, ¿cuál será el papel de los bancos en la actual coyuntura? Pues los bancos, algunos de ellos ya nos están ayudando, o ya han dicho que ayudarán permitiendo que pagos de hipotecas y pagos de otros compromisos se aplacen en el tiempo. Eso es una buena medida. Han habido también empresas del sector energético que han dicho que durante unos meses no cobrarán los recibos. Todo lo que sea parar el golpe de la liquidez puede ayudar mucho a la economía. Por tanto, ahí es donde nos pueden ayudar. Y hay otra intervención, creo que está... Alfons, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. ¿Me oyes? Sí, adelante. Hola, muy bien. He salido puntualmente porque me he equivocado. O sea, bueno, mira, solo quería comentar algo más que hacerte una pregunta que quizá al final sí que estará. Es un comentario más desde la gestión. Y es que me ha interesado mucho lo que has dicho sobre las mejores prácticas, y yo creo que efectivamente esta es una ocasión para aprender que no se van a poder resolver los problemas del futuro de las mismas formas, con procesos muy largos, ineficientes, poco ágiles y no basados en el conocimiento. O sea, creo que el caso de Corea, que he seguido un poco, para mí es muy paradigmático de un sistema más, permíteme utilizar el término científico, a la hora de resolver los problemas y menos burocrático. Es decir, realmente esta crisis nos tiene que llevar a cambiar de forma radical la manera en que nos enfrentamos a los problemas y encontramos soluciones. Si me permite ser un poco crítico, por ejemplo, con las propias propuestas que están haciendo desde las administraciones,
el proceso para encontrar cómo puedes o no, digamos, beneficiarte de las ayudas que están dando no es precisamente claro ni simple. Es decir, que volvemos a la verborrea burocrática que dificulta el acceso en momentos de necesidad a soluciones rápidas. Es decir, que tenemos que aprender realmente para los próximos años, con crisis como estas, que van a haber muchas más, a reaccionar de una forma mucho más ágil, de acuerdo con la complejidad de la situación y, ya te digo, desde la ciencia. Y la pregunta sería, más desde tu conocimiento de la economía, ¿aprenderemos de esta crisis que hay que volver a reindustrializar Europa? Porque yo pienso que no, ya no tiene más, no podemos esperar más tiempo, no podemos seguir esperando que nos venga una solución del exterior, en este caso de la China. Mi sensación como ciudadano europeo al ver las compras masivas de material sanitario a China es de vergüenza absoluta. Y, por tanto, ¿cómo podremos, o si crees que deberíamos aprovechar esta crisis para realmente repensar de forma profunda la reindustrialización de Europa? Gracias. Muchas gracias, Alfons. Muy de acuerdo con todos los comentarios e impresiones que has compartido. Has hablado al final de la reindustrialización. Posiblemente, viendo lo que está pasando estos días con las mascarillas, con los respiradores, en fin, estamos dejando morir a cientos de personas por no tener equipamientos adecuados. Sin duda, esto pone de manifiesto problemas de diagnóstico de la situación, problemas de prevención, problemas de planificación. Y también es una reflexión sobre cómo estamos organizando la economía. Desde hace unas décadas la economía ha primado la eficiencia y durante décadas todos hemos hablado de la importancia del stock cero, del just in time. Bien, seguramente esto lo tendremos que replantear. Y cuando a veces los gobiernos protegen determinados sectores estratégicos, como pueden ser las telecomunicaciones, seguramente, como apunta Alfons, igual tendremos que replantear qué entendemos por sectores estratégicos de una economía. Y posiblemente la industria, que recordaba Alfons, la industria y una buena parte de la industria igual también tiene que tener el tratamiento de sector estratégico y, por tanto, que tendremos que actuar de forma diferente a la que hemos hecho hasta ahora. Y paso, hay 3 intervenciones más que en el chat que las comento. David Martí habla de que las ayudas del gobierno están bien, pero que hay problemas de tramitación, hay mucha burocracia. Bueno, lógicamente, si estas medidas no son rápidas, rapidísimas, si no eliminan al máximo toda la burocracia que no aporte un valor y no reduce los plazos, pues evidentemente sean medidas que no servirán. Carlas Murillo pregunta si el aplazamiento de impuestos es una buena medida. Pues por supuesto que es una muy buena medida para aligerar la liquidez. Pero como decíamos, esa medida tiene que ir acompañada de subvenciones a fondo perdido. Y esto significa que tendremos que reducir los impuestos durante determinados periodos de tiempo y pensando mucho en determinados sectores. Y paso ya a la última pregunta que se ha hecho en el chat. Es una pregunta de Esther, que pregunta si los 200.000 millones de euros que ha dicho el gobierno serán suficientes. A ver, serán suficientes para el problema de la liquidez, porque estos 200.000 millones en su mayor parte es dinero que se ha de devolver. Por tanto, son préstamos. Por tanto, serán suficientes si, serán suficientes si las tramitaciones son rápidas y no hay mucha burocracia, pero serán suficientes para la liquidez. Si esta crisis, el confinamiento no dura más de 2 o 3 meses. Ahora bien, estos importes serán insuficientes si no van acompañados de dinero a fondo perdido. Pensemos que si el confinamiento dura unos 2 meses, la actividad económica cae un 10%, entre un 8 y un 10%. Estamos hablando de una cantidad importante. En el caso de España, el Producto Interior Bruto es 1 millón de millones
Por tanto, un 10% son 100.000 millones que caen. El dinero a fondo perdido sería más o menos ese tipo de cantidad en el caso de que la crisis, el confinamiento dure 2 meses. Si dura más, pues las cantidades tendrán que ser superiores. Por tanto, los 200.000 millones a fondo perdido, perdón, los 200.000 millones de financiación tienen que ir acompañados de dinero a fondo perdido. Y si estamos hablando de un confinamiento de 2 meses, el dinero a fondo perdido no tiene que ser menos de unos 100.000 millones. Bien, y con esto creo que ya no hay más intervenciones en el chat, entonces ya iríamos acabando. Y simplemente, pues, como hemos comentado al principio, pues tomar todas estas consideraciones con, en fin, con prevención, con humildad, y ojalá que la solidaridad que tengamos todos con todos y con las empresas, la comprensión y ayuda que tengamos con nuestros gobernantes, ayudándoles con crítica constructiva a que no cometan errores y a que aprendan de las mejores prácticas. Y en las empresas, sobre todo, acordaros de la flexibilidad, la resiliencia, aprovechar oportunidades porque las hay. Muchas gracias por compartir este espacio de tiempo y mucha suerte. Cuidaros.